Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por este día, por esta hora, por este momento tan especial. Gracias por estar con nosotros, Señor, por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias te doy por este día tan especial en que tu presencia nos ha acompañado, tu presencia está con nosotros, Señor, y estos momentos en que podemos entrar en tu bendita palabra para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor, para decirte que eres hermoso, que eres precioso. Te alabamos, Papá hermoso, te bendecimos, te glorificamos. Gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias te doy por este momento, Señor glorioso. Te pido que nos dirijas en esta noche, Señor, en esta hora, a través de tu palabra, para que seas propicio, Señor, para honra y gloria tuya. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por este ahora, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control en esta hora de las redes sociales, Señor. Que seas tomando el control del Facebook Live, Señor. De la señal, del internet, Señor, para que no se caiga la señal. Para que podamos entrar en tu bendita palabra, a estudiarla, a analizarla, a aprender de ella, Señor. Para que podamos entender esta noche, Señor, el por qué tu palabra está escrita, por qué la dejaste allí, Señor. Y sobre todo algo muy importante, Señor, que la dejaste como consejo para el ser humano. Guíanos, Señor, en este momento y te pido que la sangre preciosa del Cordero de Dios esté con nosotros. Que nos llenes de tu misericordia, Señor, que nos protejas, que nos guardes. Que nos lleves, Señor, a aprender de ti cada día más, que nos lleves a tu presencia, Señor, en este momento, Señor, a través de tu palabra. Espíritu de santidad, baja Codes, Espíritu Santo, te pido en este momento, Señor, que seas tú guiándonos a toda verdad conforme está escrito y conforme lo estableció el Cordero de Dios. Oh Santo, te alabamos, te bendecimos. Padre, glorifícate en esta hora, en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pido. Oh Santo de Israel, gracias. Bendice a cada hermano que se está conectando, bendice a cada hermana que se está conectando en este momento, Señor, y que vaya a participar de tu palabra, Señor, para tocar este tema tan fuerte y tan trascendental, Señor, como es consecuencias de la fornicación, Padre. Y que a la vez podamos analizar nuestras vidas, Señor, si estamos en esta situación tan terrible, Señor. Oh Santo, gracias. Ven, Espíritu Santo, toma el control. Toma el control de tu palabra, Señor, y guíanos en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Que esta noche, Padre, nos hables, nos redargullas, nos enseñes y nos guíes a través de tu palabra. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto para mí saludarlos, estar con ustedes en este momento, en este periodo de la vida, donde el Señor nos permite conectarnos a través de las redes sociales para estar en coinonía y poder aprender algo más de su palabra, para poder corregir lo que tengamos que corregir y podernos guiar a través de la bendita palabra del Señor. Gracias damos al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, cuyo nombre en hebreo es Yahshua HaMashiach, lo conocemos como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, por su palabra, porque Él siempre se ha preocupado porque el ser humano comprenda las verdades del Padre Celestial, comprenda las verdades del verdadero y único Dios. Para eso vino a la tierra, para enseñarnos todo esto. Y dentro de eso, Él ha permitido que encontremos en las Sagradas Escrituras unos temas muy fuertes que hoy en día casi no se predican, casi no se enseñan. Sobre todo con este tema de la fornicación. Porque normalmente se le ha enseñado al ser humano sobre la fornicación física. Y se habla que la fornicación es mantener relaciones íntimas de carácter sexual con una y otra pareja. O también se ha explicado y se ha enseñado y ha quedado estipulado en los cánones bíblicos y ha quedado estipulado en los concilios que realizó la Iglesia Católica Apostólica Romana, y lo pueden averiguar ustedes por internet, por el Google, que también se ha enseñado durante muchos años que las personas que no están unidas en santo matrimonio con un rito
matrimonial están en fornicación. Pero hoy no vamos a hablar ni de fornicación física, que la hacen las rameras o lo hacen los hombres y mujeres que son promiscuos, que no respetan a una mujer o no respetan a un hombre cuando han dado su palabra y su compromiso de estar hasta el final, hasta que la muerte los separe o hasta que llegue el fin como seres humanos. No vamos a hablar de ese tema, ni tampoco vamos a hablar del tema del matrimonio, si se fornica o no se fornica por tener un rito matrimonial. Vamos a hablar de algo mucho más fuerte, algo mucho más tremendo, que la iglesia está incurriendo en esto, que el pueblo de Dios incurrió en el pasado en esto, y que muchos de nosotros, tal vez de manera inconsciente o tal vez de manera inocente, llamémoslo así, también hemos caído en lo que es fornicación y adulterio espiritual, que es mucho más fuerte y es más fuerte el castigo de la fornicación espiritual que la fornicación física, porque la fornicación física es un pecado a la carne, y en el momento en que el ser humano decida corregir su camino a través de la palabra de Dios, puede salir de ese problema. Y de por sí la palabra de Dios nos permite corregir nuestros caminos, corregir nuestras decisiones y nuestros malos actos. Pero hay una fornicación mucho más fuerte, como les digo, y es la fornicación espiritual. En la fornicación en que muchos seres humanos están cayendo o han caído o están viviendo en fornicación espiritual, y es lo más delicado y lo más tremendo, es que en la ceguera espiritual en que se encuentran a raíz de las teologías y a raíz de no entrar en la bendita palabra para estudiar la palabra de Dios, para aprender de la palabra de Dios, ni siquiera saben y se imaginan que están fornicando y que están adulterando. Y les recuerdo que la escritura dice muy claro allá en el libro del Apocalipsis que los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Entonces, hoy vamos a ver esa condición espiritual, en qué estamos nosotros. Vamos a mirar y vamos a escudriñar esa condición tan fuerte como es la fornicación espiritual, para ver si nosotros de pronto hemos caído en esta condición de fornicación y adulterio y de pronto ni lo sabemos. Usted me va a decir: pastor, yo soy una mujer casada, yo respeto mi hogar, yo respeto a mi esposo y yo no participo de fornicación y adulterio espiritual. Tú me puedes decir todo eso y estás en lo correcto. Y es un aplauso realmente para estas personas que saben respetarse a sí mismas y saben respetar a la persona que Dios ha puesto a su lado. Eso es algo muy, muy hermoso, de verdad, porque eso es un don, y sobre todo en estos tiempos donde se ve mucha promiscuidad y muchas cosas que realmente no son correctas, de verdad, ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Entonces, cuando hablamos de fornicación espiritual, cuando hablamos del adulterio espiritual, estamos hablando de una condición que en el Nuevo Testamento no se está encontrando. No se nota en el Brit Hadasha, que es el Nuevo Testamento. Recuerde que estoy nombrando palabras en hebreo, pero también en español. ¿Sí? Entonces, el Brit Hadasha es el nombre del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no estamos encontrando esta condición de fornicación espiritual. Siempre habla de una fornicación física. Siempre habla de adulterio. Y siempre, aún en las cartas paulinas, encontramos muy fuerte estos temas en las Sagradas Escrituras. Pero cuando usted se va al Antiguo Testamento, que es el Tanaj, la palabra del Eterno, encontramos que todos los profetas, tanto menores como mayores, están hablando de fornicación y adulterio de una manera muy fuerte, y muestran la molestia de Dios realmente, del Padre Celestial, sobre este tema muy fuerte, por el cual el pueblo de Israel fue castigado duramente y severamente. Pero estamos hablando, vuelvo y lo repito, no de la fornicación física, sino la espiritual. La espiritual es mucho más grave que la física. Es mucho más grave. Fornicar físicamente es delicado porque está atentando usted contra usted mismo, contra su integridad moral y física, y aún en salud. Por eso es que hay muchas enfermedades hoy en día de transmisión sexual. Pero la fornicación espiritual es gravísima, es mucho más grave, porque está atentando no contra su cuerpo, sino que es el templo de Dios, sino está del Espíritu Santo, perdón, sino está atentando contra Dios mismo. Y la iglesia actual, la iglesia moderna, ni idea, no tiene ni idea. Muy pocos pastores, muy pocos hombres en el mundo se atreven a hablar de esta condición espiritual, que es más fuerte.
Y lamentablemente cuando tú analizas las Sagradas Escrituras, o todos analizamos las Sagradas Escrituras, encontramos que la iglesia moderna, en estos tiempos modernos, hay mucho más fornicación espiritual que física. Y la fornicación espiritual la encontramos en muchas personas que inocentemente ni saben ni se han dado cuenta que están en ese tipo de fornicación y adulterio. Entonces yo quiero invitarlo esta noche, mi amado hermano, que saque su Biblia y vamos juntos a escudriñar, como lo mandó Jesucristo, como mandó el Cordero de Dios, la palabra de Dios en el libro de Oseas, en el profeta de Oseas, y vamos a mirar el capítulo 4 y el 5 en el corto tiempo que tenemos para mirar qué es fornicación espiritual, cómo fue que el pueblo entró en esa fornicación y adulterio y las consecuencias por fornicar, que fueron graves y fatales. Vamos a ver qué dice, porque está hablando el Señor mismo molesto. Vamos a anotar la molestia del Todopoderoso. Quiero que me acompañe al capítulo 4. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Recuerden que su nombre en hebreo es Yahshua HaMashiach y en español lo conocemos como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dice así el profeta: oíd palabra de Jehová. Y le recuerdo que Jehová es la traducción al español y su nombre en hebreo es Yahweh. Algunos le dicen Jehová. ¿Por qué? Porque en el hebreo no existe la J, entonces le ponen la Y, que es como una Y, y suena como Jehová, que sería su nombre realmente bien pronunciado para español. ¿Por qué? Porque la J no existe en el hebreo. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Mire lo que está hablando el Señor. Hay que tener cuidado cuando estamos leyendo y entender lo que leemos. ¿Por qué? Porque está hablando que Él está contendiendo con los moradores de la tierra, no solamente con el pueblo de Israel, es con los moradores de la tierra. Y cuando uno habla de los moradores de la tierra, nos incluye a todos. Porque la Biblia o la palabra de Dios o libros proféticos, aunque fueron escritos en tiempo antiguo, tiene que ver mucho con los tiempos presentes. ¿Por qué? Porque fue escrita como ejemplo aún para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores en que transgredieron en el pasado. Dice: contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad. Y estamos en un periodo de la historia donde muchos dicen hablar de Dios, pero cuando usted lo analiza bajo la luz de las Sagradas Escrituras, no hay verdad, no es verdad. Ni sus actos, ni sus pensamientos, ni menos sus palabras. ¿Por qué? Porque todo lo que están haciendo no es acorde a la palabra de Dios. Todo lo que están actuando y lo que están diciendo y lo que están predicando, o mucho de lo que predican, aunque suene fantástico, aunque emocione y nos lleve a una alegría tremenda, puede estar en contra de lo que la palabra enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos que entrar, pues estamos en un periodo de la recta final, antes de que lleguen las bodas del Cordero, donde tenemos que entrar a analizar todas las doctrinas que nosotros estamos recibiendo. Por más lindo que suene, por más espectacular que suene la predicación, por más que creamos que quien está al frente es un hombre de Dios, tenemos que coger las Sagradas Escrituras y comprobar si lo que enseñaron es acorde a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque muchos sacan un texto de un contexto y emocionan a la gente cuando la realidad es otra. Mira lo que dicen: porque no hay verdad ni misericordia. Y estamos en un periodo de la iglesia donde yo no doy misericordia. Ya la parábola del buen samaritano se les olvidó en las iglesias. Ya no le enseñan a la gente a compartir con el necesitado, con el pobre, el desvalido, con el que tiene problemas, sin importar el estrato socioeconómico. Ya no enseñan nada de eso. Dice: ni conocimiento, video tremendo. Vuelvo y lo repito: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es increíble. No hay conocimiento de Dios. Y le voy a hacer una pregunta, por ejemplo, a muchos: ¿usted conoce de Dios? Me van a decir sí. Y cuando les pregunto qué conoce de Dios, me hablan de Jesucristo y me hablan a mí de los milagros de Cristo y me hablan de las cosas espectaculares que pasan en los 4 evangelios. Pero se les olvida, o no saben, o no se les ha enseñado que existe un Dios. Por eso dice: no hay ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque ni siquiera en estos tiempos ni siquiera saben el nombre de Dios. Todo el mundo habla de Jesucristo. Y todo el mundo, o no digamos todo el mundo, la mayoría desconoce
lo que el apóstol Pablo enseñó en Efesios capítulo 4, versos 5 y 6. Pablo dijo algo muy tremendo. Mire, dijo, verso 5 dice, tenemos un Señor, y ese Señor es el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Tenemos una fe, tenemos un bautismo, ¿sí? Y el bautismo se divide en dos, en agua y en espíritu. Y dice el verso 6, tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y resulta que la iglesia desconoce hasta el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, si usted lo analiza, cuando usted mira el Antiguo Testamento y mira el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento solo aparece Dios con D en mayúscula. Pero su nombre fue eliminado. Y solamente aparece el nombre de su Hijo, del Cordero de Dios, de Jesucristo. Y algunas teologías dicen que es lo mismo, que es el mismo, y no es el mismo. Porque la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, muestra que está Él. Y en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, muestra al anciano de días, y muestra al Cordero de Dios. Y Apocalipsis 6, 12 muestra que la adoración y la alabanza es para el que está sentado en el trono y al Cordero. Muestra los dos. Entonces no es el mismo. Por eso dice, Oseas dice que no hay conocimiento de Dios sobre la tierra. Y las teologías humanas dentro de las congregaciones nos llevan todo el tiempo a las cartas paulinas, a los milagros de Cristo, pero nadie conoce la doctrina de Cristo ni lo que Cristo enseñó sobre la faz de la tierra. Y Cristo, su mensaje principal fue venir a llevarnos al Padre Celestial, a recordarnos lo que el Padre Celestial nos ha enseñado. Pero nadie conoce esto. La iglesia está en un periodo donde no habla la verdad, no tiene misericordia ni conocimiento de Dios, quién es su Dios. Es increíble. Nadie sabe el nombre de Dios. Ni lo saben bien en español, ni lo saben en hebreo, ¿sí? Porque solamente el ser humano, escúcheme, el ser humano fue enseñado por que pronunciara la palabra Dios. Y el ser humano no sabe porque como no estudian, y vamos a ver en este capítulo algo tremendo, que la gran ramera, cuando creó el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, ahorita le voy a decir quién fue el que lo escribió, que fue uno de los obispos. Bueno, se me olvida en este momento. Creo que es San Agustín, si no me equivoco. Deme un segundito a ver si lo encuentro aquí rapidito. Bueno, creo que no lo voy a poder encontrar porque tengo muchas notas en este momento. Bueno, cuando en el año 320 escribieron el Nuevo Testamento, San Jerónimo, perdón, no es San Agustín sino San Jerónimo. San Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento que estaba recopilado, o no escrito. Habían las cartas paulinas y estaban todos cartas y escritos por ahí y lo mandaron recoger y encontraron muchas cosas en griego. Y San Jerónimo lo tradujo en el 382, el Nuevo Testamento, y suprimieron el nombre de él, ¿sí? Y le pusieron la palabra Dios. Entonces por eso es que la iglesia no sabe ni quién es Dios realmente en este momento. Y vuelvo y lo repito porque es algo muy cierto. Y usted analícelo de verdad. No hay verdad. Muchos dicen tener la verdad. Y Jesucristo dijo en Mateo 24 que llegarían falsos cristos. Y cuando habla de Cristo, aunque tradujeron con la palabra Mesías, Cristo es verdad. Entonces llegarán falsos o muchos diciendo tengo la verdad. Y resulta que nadie tiene la verdad. La verdad está dentro de la misma palabra de Dios. Hay que buscar la verdad ahí. Y esa verdad nos lleva a notar que muchos de los que están predicando y enseñando aún por las redes sociales y en los altares no hablan la verdad. Y muchos lamentablemente no conocen al Padre y menos lo que el Padre Celestial o Dios mismo nos ha enseñado. Porque ni siquiera conocen que Cristo es el camino. Y lo más tremendo es que se sabe en el verso. Dicen Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre, dice, sino a través de Él. Y para llegar al Padre hay que mirar las enseñanzas y las doctrinas de Cristo, no solamente los milagros. Es algo tremendo. Mira lo que dice el verso 2, dice, perjurar. Perjurar es retractarse de lo que usted prometió. Eso es perjurar. Que decía, yo juré, o juré en nombre de Dios, o prometí, que es lo mismo, y luego me retracté. Y la iglesia o la humanidad está en un momento en que ya no cumplen su palabra. Mentir.
matar, hurtar, adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Y no solamente hay homicidios de sangre, de asesinar a una persona, sino hay otro homicidio mucho más fuerte. Y si usted se va al primera de Juan, capítulo 3, en el verso 15 dice algo más tremendo sobre los homicidios. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Imagínense, solo el aborrecer, el despreciar a un ser humano ya lo convierte en un homicida. Y hay homicidas y hay asesinos del alma que con sus palabras destruyen la moral, la ética, destruyen tanto a las personas y lastiman su corazón que se convierten en asesinos del alma. Cuando persiguen, critican, murmuran, cuando utilizan las redes sociales para acabar a cualquiera con sus chismes, son asesinos del alma. Y la escritura dice que los asesinos no heredarán el reino de los cielos. Ojo con esto también, porque pasa lo mismo que la fornicación. Muchos me dirán, pastor, yo respeto a mi esposo, pastor, yo respeto a mi esposa. Yo nunca me he metido con otra mujer o con otro hombre. Pero viene la fornicación espiritual y el adulterio espiritual, que es más fuerte y donde muchos pueden estar cayendo. Y hay muchos que han caído siendo asesinos del alma y no asesinos físicos, y tampoco van a heredar el reino de los cielos. Mira lo que dice la escritura. O usted analice simplemente y dígame si no es verdad lo que dice la escritura. No hay verdad hoy en día. No hay misericordia, no hay conocimiento realmente de Dios. Porque si se conocieran las leyes de Dios o los mandamientos de Dios, no se estaría en la transgresión que se está hoy en día. Hoy todo el mundo se retracta, todo el mundo miente, matan, hurtan, adulteran, prevalecen y homicidio tras homicidio que suceden. Dice el verso 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. ¿Qué es esto? Extenuar, cansar. Extenuar es cansar, ya están cansados. Y realmente que estamos cansados de esta situación tan tremenda que se ve en todos los países y todas las naciones y en todas las congregaciones. Lamentablemente es esto. Dice la escritura, y con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar van a morir. Mire lo que dice el verso 4, ciertamente hombre, no contienda ni reprenda ya hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y eso es tremendo. Hoy en día muchos que cuando habla de sacerdote habla del enviado de Dios, el hombre de Dios, el varón de Dios, muchos lo resisten cuando se hablan las verdades de él. Pero cuando llega el falso, a ese sí no lo resisten, a ese sí lo escuchan. Tremendo. Dice, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Y de noche, oh santo, lo que está sucediendo hoy en día es tremendo. ¿Cuántos hombres de Dios no han caído? No han caído de verdad y han tenido que bajarse del altar por sus errores y sus fallas. Es tremendo. Dice, y a tu madre destruiré. Esto es tremendo. Y está hablando el Señor mismo, no está hablando cualquier persona. Mira lo que dice el verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mire que la iglesia, o lo que se denomina la iglesia, está pasando un periodo donde no quiere adquirir conocimiento. Donde solamente quieres escuchar y ojalá cosas bonitas, cosas lindas, que se le hable del cielo, que se le hable que va a ser salvo, que se le hable del arrebatamiento, que se le hable de salud, que se le hable de prosperidad económica, pero no quiere escuchar las verdades ni quiere conocer. Y dentro de ese conocimiento vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que se conozca. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y hay muchos hombres que están en los altares y sobre todo mujeres que están en los altares que no tienen ni idea de lo que están hablando. No tienen ni idea que están actuando bajo un poder engañoso de espíritus inmundos, espíritus de profecías, espíritus de adivinación, espíritus de fornicación y adulterio. Porque aún tienen el descaro de pararse enfrente a una cámara en las redes sociales. Algunas sinceramente das pena y das lástima. Algunas mujeres que dicen ser profetas o profetizas y se paran frente a la cámara a danzar supuestamente en el espíritu y ponen una música o un tipo de melodía que es especial para supuestamente danzar. Pero cuando están danzando usted las mira con unos trajes ceñidos al cuerpo, mostrando todo su cuerpo y sus atributos físicos. ¿Tú qué crees que está pasando con los hombres que están viendo a esta mujer? ¿Se pondrán a danzar con ella o estarán ahí
con su morbosidad viéndole las partes íntimas a una mujer cuando está así plenamente, que no llamemos vestida, forrada, donde se le nota todo, y danzando, eso no es correcto. Entonces fíjese que la falta de conocimiento y falta de conocer de verdad aún al Señor Jesucristo llevan a las gentes a actuar de una manera distinta a lo que la palabra enseña. ¿Sí? La Biblia es clara, Cristo fue muy claro, dice, el alma que pecare va a morir. ¿Y cómo? ¿Por qué la gente está pecando aún inconscientemente? Porque no tienen conocimiento de Dios, no conocen del Padre Celestial, no conocen la palabra del Señor, ni siquiera la llevan a las iglesias ahora, ni siquiera en su casa la escudriñan. Es tremendo, no conocen nada, pero dicen profesar y por eso es que actúan bajo espíritus de engaño y espíritus de error. O si no, le hace Mateo 7, 21 al 23 y comprenda por qué el Señor Jesucristo les dijo, nunca os conocí. Y si Él dijo, nunca os conocí al final, es porque el Espíritu Santo tampoco los usa. ¿Y quién los usa? Pues el mal, la serpiente antigua. Espíritus de error y de engaño. Mira lo que dice la Escritura. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y mira lo que dice más tremendo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Si usted me dice a mí que su Dios es Jesucristo, perfecto, no hay ningún problema. El libro de Daniel capítulo 7, versos 13 y 14 dice que a él se le da toda la autoridad, el dominio y el poder y los atributos de Dios también. Porque muestra que aquí el anciano de días, que es el Padre Celestial, permite todo esto. Y por ahí hay una porción donde dice que hay un decreto, se decretó, firmado y sellado por el Todopoderoso, que el Señor también iba a ser Dios. Y por eso a él se dice en 2 Corintios, se dobla toda la rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero viene la pregunta, ¿usted conoce las leyes de Jesucristo? Cuando se habla de leyes, se habla de mandamientos. ¿Usted conoce los mandamientos de Cristo? Van a decir, sí, Cristo dio un mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Y resulta que ese mandamiento no es de Él. Sí, no es de Él. En el libro de Levíticos, libro de Levíticos, le voy a decir qué versículo es, capítulo 19, verso 18, se encuentra ese mandamiento que el Vaticano, cuando tradujo por medio de San Jerónimo el Nuevo Testamento del griego al latín, le atribuyeron, eso se llama impostación, donde dice y que Cristo dio un nuevo mandamiento. No, no es un nuevo mandamiento ni es de Él, es del Padre Celestial. En Levíticos capítulo 19, verso 18 lo encuentra, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces fíjese, pero cuando usted encuentra en los libros de los evangelios que Cristo habló sobre el divorcio, habló sobre la limosna, habló sobre X, sobre Y, estos son los mandamientos de Él. Y nadie sabe los mandamientos de Él. Nadie conoce ni escudriña los mandamientos del Señor Jesucristo. Y nadie sabe que esos mandamientos o esa ley del Cordero de Dios está toda en el Antiguo Testamento y fue lo que el Padre Celestial le dio a Moisés en el monte. Eso es tremendo. Por eso Él dijo que todo lo que, Cristo dijo que todo lo que Él había hablado fue lo que oyó a su Padre. Y Él mismo dice allá en San Juan. Él lo dice y la gente no lo sabe. Ni siquiera saben qué predicaba Cristo. Conocen los mensajes, los milagros de Cristo, pero no conocen el mensaje de Cristo. Y no saben que Cristo nos estaba guiando, que volviéramos al Padre Celestial, porque ese fue su mensaje. Es algo muy tremendo. Entonces dice, porque olvidaste la ley de tu Dios. Por eso Efesios 4, 5 y 6 habla de un Dios, de un Señor, y habla de un Dios y Padre, habla de dos distintos. Y Cristo estaba hablando del Padre Celestial. Y el libro de Oseas dice muy claro, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Y la iglesia moderna no conoce ni siquiera lo que el Padre le enseñó a Moisés. Es paradójico. La iglesia tiene las Sagradas Escrituras, tiene la Biblia. Y lo único que dicen es que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. 10. Y ni siquiera se saben los 10 mandamientos que el Padre le dio a Moisés en el monte. Y lo paradójico es que la iglesia moderna conoce, son los 10 mandamientos que manipuló la iglesia católica apostólica y romana, el Vaticano, la gran ramera. Y las hijas de la gran ramera, como dice Apocalipsis 17:5, es lo que le han enseñado a la iglesia. Llamémoslo así, entre comillas. ¿Conocen las leyes? ¿Conocen los estatutos de Dios? No los conocen.
Por eso el pueblo está como está. Dice ahí en Oseas 4:1, dice, no hay verdad, no se habla verdades, porque quien no hable lo que Dios ha establecido es un mentiroso. Porque muchos le meten su propio pensamiento y su opinión personal, de ahí que se han levantado tantas doctrinas. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas 4:1. ¿Por qué? Porque han olvidado la ley de Dios. ¿Y por qué la han olvidado? Porque no ha habido, como dijo el eunuco, quien les enseñe. Porque la mayoría de pastores, y lamentablemente tenemos que seguirlo diciendo, Apocalipsis 17:5, léalo, dice, la gran ramera, madre de las rameras. Entonces, ¿quiénes son las rameras? Todos los que han prostituido la palabra de Dios, todos los que han cambiado la verdad de Dios, todos los que han ocultado la verdad de Dios y los que no enseñan la verdad de Dios son prostitutos o prostitutas. Eso se llama fornicación espiritual, que es lo que estamos hablando hoy en día. Y muchos, lamentablemente, están participando de la fornicación y el adulterio espiritual sin saberlo, porque no quieren el conocimiento, porque no han adquirido conocimiento. Y cuando se les habla de verdades, que dice aquí en Oseas, la gente no, yo no quiero escuchar esto. No, esto es muy fuerte para mí. No, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque han sido preparados con el evangelio de la serpiente para que su mente sea cauterizada y no encuentren ni quieran saber la verdad. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Mire lo que dice la palabra. Y está hablando el Eterno, dice, yo me olvidaré de tus hijos. Ahora sí vamos a encontrarle, como dice, la razón a por qué muchas cosas con nuestros hijos. ¿Por qué mis hijos viven muchas cosas? Y algunos me dicen a mí, pastores, pero ¿por qué Dios no me escucha? Y me escriben en el Messenger, pero cualquier cantidad de personas, pastor, ore por mi esposo, ore por mis hijos, están en droga, están aquí, están allá, están no sé qué, están no sé cuándo. Sí, yo los he llevado a la iglesia, se apartaron del evangelio por esto, pero resulta que estuvieron en un evangelio, estuvieron en una congregación, estuvieron en una denominación, pero nunca estuvieron en Dios. No conocen a Dios. Saben que Dios existe, ni siquiera muchos saben su nombre. No saben qué enseñó Dios. No saben siquiera qué fue lo que enseñó Jesucristo. Pero conocen los milagros de Cristo. No se conocen ni siquiera los mandamientos. No conocen que hay leyes, hay estatutos, hay normas de conducta. No saben que hay normas aún de alimentación, normas de vestido. Por eso les hablaba de estas mujeres que no conocen la palabra de Dios y son usadas por espíritus de error y se paran frente a una cámara danzando. Uy, ¿qué creen que están haciendo con esa forma de vestirse? Con esas licras súper apretadas, como las mujeres que se van a los gimnasios, que se ponen esa ropa súper ajustada que se les talla todo. Y están supuestamente danzando para Dios y profetizan para Dios. ¿Qué creen que están haciendo ustedes, mujeres que están haciendo eso con los hombres que las están viendo? Están corrompiendo el corazón de los hombres porque los hombres no la están mirando como una mujer de Dios, sino la están deseando. Y usted no se da cuenta que usted se está comportando peor que una prostituta y una ramera. Y tengo que hablarle fuerte a todas las que están haciendo esto por las redes sociales. Están prostituyendo y están provocando que los hombres, varones, pequen porque con su pensamiento y su deseo hacia ustedes, mirando su figura y mirando su cuerpo, las desean y están provocando que los hombres entren en pecado. Y hay de ustedes que son piedra de tropiezo para los hombres, que aún mirándolas y admirándolas, cómo se contorsionan. Y miren y verá que eso no es ni siquiera danza. La danza es muy distinta. Y si usted lo analiza bajo la lupa de la palabra de Dios, están moviéndose como una serpiente. Esto es delicado y esto es muy fuerte. Por eso hay que entrar a la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios, las normas, los estatutos y las leyes, para que dejemos de estar en pecado e inconscientemente nuestros hijos están pagando las consecuencias y Dios no se equivoca. Mire, dice, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso muchos de nuestros hijos están en la situación que está, porque nosotros no cumplimos con la verdad del Eterno. Profesamos una religión más, donde nos prepararon y nos entrenaron dentro de un evangelio, que es el evangelio real de la serpiente, donde ocultaron las verdades de Dios con su pluma mentirosa. Dice, conforme a su grandeza, les recuerdo que estoy en el libro de Oseas, capítulo 4, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Y es tremendo que el hombre entre más próspero y entre más triunfa, más entra en pecado.
y más entra en un confort y se aleja de Dios. También yo cambiaré su honra en afrenta. Ahora sí, yo creo que más de uno va a recibir la respuesta de por qué su vida está como está y sobre todo sus hijos por qué están como están. Dice, del pecado de mi pueblo comen, y le está hablando a los sacerdotes, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Y por qué la gente está en fornicación espiritual? Porque no conocen que están en fornicación espiritual. Y eso es más grave que la fornicación física. Mire, comerán pero no se saciarán. Consecuencias de no conocer la ley de Dios. Trabajar y trabajar, esforzarse y una lucha, o sacrificio y sacrificio. ¿Por qué no se cumplen las promesas de la palabra de Dios en usted? Porque usted no conoce a Dios. Por lo tanto no puede obedecerlo, porque no sabe ni qué fue lo que Dios ha enseñado. Solo sabe que Dios existe y que existe Cristo y que hacen milagros. Es tremendo. Comerán pero no se saciarán. Dice, fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Jehová, dejaron de servir a Yahweh, dejaron de servir al Eterno. ¿Y por qué dejaron de servir a Dios? Porque no ha habido nadie que les enseñe la verdad. Porque se han formado y se han educado dentro del evangelio de la serpiente, que está leudado y es mentira. Dijo Pablo allá en Gálatas capítulo 5, que un poquito de levadura leuda toda la masa, la daña completamente. ¿De qué sirven hablar de Dios? Emocionar a la gente. Si cuando miramos las doctrinas que están predicando y la comparamos con la palabra de Dios, encontramos que no son verdad. Y las sacan de la Biblia, pero no son verdad, porque va leudada. Miren lo que está haciendo el hombre. Dice, fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. Y la iglesia se la pasa fornicando, se la pasan embriagándose, vino y mosto, quitan el juicio. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos que entrar a hablar que muchos de los hermanos y hermanas dentro de las congregaciones también están participando de la famosa pornografía. Y están en una fornicación física, no con su pareja, no con el hombre que le corresponde, no con la mujer que le corresponde, sino con otras personas, llamando el famoso flirteo. Ay de ese Messenger, ay de ese WhatsApp, Dios mío. Y no me pueden decir que no, porque muchos han caído en ese tema. Y después se arrepienten, sí, y Dios los perdona, sí, pero se pagan las consecuencias. Miren lo que dice la Escritura. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Miren lo que dice, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. ¿Por qué entran en idolatría? Y aquí habla en estatuas. Si usted va a decir, pastor, yo no adoro estatuas porque yo soy un fiel creyente. ¿Y qué? Cuando están adorando a la semejanza de Dios, que es un ser humano. Ministerios donde son, mejor dicho, parece que fueran un ídolo de la gente que se congrega allá. Mira lo que dice la Escritura. Porque hay un espíritu de fornicación y lo hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. Fíjese que es un espíritu inmundo. ¿Y por qué la gente entra en fornicación y adulterio espiritual? Por desconocimiento. Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No conocen la ley de Dios. No conocen los estatutos de Dios ni las normas de Dios. Y es un espíritu que los lleva a entrar en fornicación y adulterio. ¿Sabe cómo se llama ese espíritu? Embotamiento. Y es enviado por Satanás. Segunda de Crónicas 4:4. Voy a leerlo rapidito. Segunda de Corintios. Me equivoqué. Segunda de Corintios 4:4. Escuche lo que dice la Escritura. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y sabe cuál es incrédulo? El que duda. El que duda, mejor dicho, perdió el año, porque le abrió la puerta a la serpiente. Y la serpiente dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es la palabra de Dios, y la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios viviente.
Por eso se entra en fornicación, porque usted, si está la mente embotada, porque la serpiente antigua embotó la mente, que es un espíritu de confusión y de incredulidad, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, pues de lógica van a ser partícipes de reuniones y cultos que son fornicación y adulterio para Dios. Dice, esto ya es para el pueblo de Israel, dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron. ¿Por qué sobre las cimas de los montes? Porque lamentablemente Salomón, como le dio por tener 700 reinas, imagínense, se acostó con 700 mujeres que eran reinas de sus diferentes naciones y a las cuales les engendró hijos. Y fuera de eso se acostó con 300 concubinas, perdón. Imagínense, con 1000 mujeres, engendró con 1000 mujeres. 1000 hijos mínimo tuvo el señor Salomón. Y a todas ellas, dice el libro de Crónicas de los Reyes y Reyes, que a todas ellas en su vejez, Salomón les mandó construir templos en los montes llamados Sigurat, donde sacrificaban a los ídolos. ¿Y sabe qué sacrificaban? No corderitos, no señor. La historia dice que cogían a las niñas vírgenes. Primero los sacerdotes tenían sexo con ellas hasta que se saciaban y luego las amarraban en una mesa de piedra y las abrían desde aquí hasta sus partes genitales, sacaban lo que son los intestinos, las vísceras, todos los órganos, y dice allá en el libro de Crónicas que había un demonio al lado de ellos parado y ese demonio se comía las vísceras, y los sacerdotes en el sacrificio bebían sangre y aprendieron a comer carne humana. Aún el libro de Miqueas dice que aún enseñaron al pueblo a despellejarle los huesos a la gente, a comerla, se volvieron caníbales. Y la gente no sabe esto. Dice, sacrificaron en los montes e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas, mire, por ese pecado, mire, tan tremendo. Usted me va a decir a mi pastor, yo no sacrifico seres humanos, no como carne ni bebo sangre. Pero si tiene usted ídolos, comenzando por el líder de su congregación, o ídolos de pronto donde usted ama más a ese ídolo que a Dios. Porque lamentablemente la idolatría no son los deportes ni esas cosas, son actividades. Pero lo que usted ame más que a Dios y sobre todo a la semejanza, que la iglesia hoy en día está en una fornicación tremenda donde corren detrás de los pastores, corren detrás para que les pongan la mano, para el famoso recibe, que los toquen, que no sé qué, que sí cuándo, en vez de buscar a Dios mismo. Están en fornicación y adulterio. ¿Y sabe por qué la iglesia está en adulterio? Porque adulteraron la palabra de verdad, la cambiaron, la leutaron. E inocentemente la iglesia no sabe que está caminando en una palabra leutada. Inocentemente. Lo digo porque es la verdad. Cuando se le habla a alguien sobre, por ejemplo, sobre las impostaciones y los cambios que han tenido las Sagradas Escrituras en los concilios que el Vaticano ha hecho a través de los años, desde el año 380, cuando crearon o tradujeron del griego al latín en la Biblia, la gente no cree, son incrédulos. Y eso es lo que permite que el príncipe de este mundo les entenebrezca el pensamiento y no crean ni lleguen a la verdad. Entonces muchos caminan en un evangelio leudado, que no es verdadero, pero hablan de Cristo, pero no conocen la palabra. Y están en fornicación y están en adulterio. Y son felices criticando a los que cometen adulterio físico y fornicación física. Eso sí, los satanizan y todo eso, pero no se dan cuenta que muchos están en fornicación y adulterio espiritual. Por eso nuestros hijos, y me voy a incluir ahí, por el desconocimiento de la verdad de Dios, nuestros hijos andan como andan y viven como viven. Y muchos de nosotros nos la pasamos ayunando, orando por nuestros hijos y no encontramos respuesta. No encontramos respuesta. ¿Y por qué no encontramos respuesta? Porque no caminamos en la verdad. Entonces, ¿cómo cree usted, mi amado hermano, que las promesas bíblicas se van a cumplir en su vida o en sus hijos? Si ni siquiera caminamos porque nos engañaron, inocentemente nos enseñaron algo que no es verdad. ¿Y cómo usted sabe si es verdad o no es verdad? Entre a la palabra. Yo le invito a que usted se coma el Antiguo Testamento y usted se va a sorprender de todo lo que el ser humano ha enseñado de los altares que la misma palabra contradice. Es increíble. Mire las consecuencias de la fornicación y el adulterio espiritual. Dice, por tanto vuestras hijas fornicarán también.
Ahora sí entiende por qué en la familia o en nuestros hijos encontramos que hay unos hijos que uno les dice, pero ¿por qué hizo eso, hijo? No, papá, no sé, pero caí, me hizo caer. Fornicación. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos haber hecho físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces hay una desprotección de Dios aún a nuestros hijos. Dice, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Ahora sí comprende por qué los hogares de su hijo se han desbaratado. ¿Por qué sus nueras han caído en fornicación y adulterio? Fácil, por cuanto olvidamos la ley de Dios y el conocimiento de Él. Oseas 4:6. Dice, ve lo que dice el Señor, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Está hablando de los hombres. Se pagan las consecuencias de los actos. Varones, le hablo a usted, vaya y entre en fornicación y adulterio. Y usted va a ver como su esposa, más adelante, va a hacer lo mismo que usted hizo. O sus hijas, o sus hijos van a perder el hogar. Y usted va a empezar a llorar. Y ahí sí se va a arrepentir. Y va a empezar a buscar a Dios. Pero se pagan las consecuencias por eso. Eso es delicado. Dice, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Una cosa es el conocimiento y otra cosa el entendimiento. Cosas muy distintas. Una cosa es conocer. Y resulta que la iglesia no tiene conocimiento actualmente porque ha sido engañada con un evangelio de la serpiente que es levadura. ¿Sí? Y si no tiene conocimiento, mucho menos va a entender. Entonces, cuando se entran con las verdades que el Espíritu Santo está revelando para estos tiempos, porque se está abriendo los sellos, y creo que pasado mañana, si Dios me lo permite, vamos a hablar ya de los sellos. Apocalipsis habla de 6 sellos, pero realmente hay 7 sellos, y el primero ya se abrió. El segundo se abrió. Y la gente desconoce esto. Entonces vamos a hablar de esos temas también. Entonces como no tienen conocimiento y se les hablan de las verdades de Dios, entonces no entienden y no comprenden. Porque los espíritus inmundos que los tienen atados en una religión o en una doctrina, luchan para que no se entienda la verdad. Por eso toca comenzar con ellos como bebecitos, como dice Pablo, enseñándoles desde lo más suave hasta lo más fuerte. Pero como yo predico las cosas como Dios me las manda muy fuertes, entonces muchos entran a esta predicación, no, esto es increíble, esto es, se sorprenden, pero la Biblia lo muestra, y mientras el Señor me permita comprobarlo con las mismas Sagradas Escrituras, seguimos parados en la verdad. El pueblo sin entendimiento caerá. Ahora miren lo que dice el Señor, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, esos eran sitios de perdición, donde se sacrificaban a los ídolos y había demasiada fornicación física. Porque es que detrás del desconocimiento de la palabra está la serpiente antigua. ¿Y por qué Él quiere que no se conozca la verdad de Dios? Porque eso le permite al hombre caer en transgresión y pecado fácilmente. Porque si usted no conoce la verdad, fácilmente usted se deja tentar, usted cae. Porque usted no lo conoce, entonces usted no entiende por qué que después cayó. Pero viene a la conciencia porque el Espíritu Santo le habla y se redarguye, llora, sufre y pide perdón. Se da golpes de pecho y promete y promete. Y usted camina en santidad durante un tiempo. Pero lamentablemente vuelve y cae. ¿Por qué? Porque no está caminando en la verdad. Si fornicas tú, Israel, o menos no peque Judá y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como corderos en lugar espacioso? Imagínense esto. Y lo más tremendo es que hablan de prosperidad, hablan de felicidad, hablan de todo eso, pero su vida es contraria a la ley de Dios. Porque ni siquiera la conocen. Entonces, por eso se pagan las consecuencias. Por eso es que muchas personas acuden a hombres como nosotros para decirnos, por favor, ore por mí, ayúdeme por eso. Entonces, ¿por qué no se hace la pregunta? ¿Por qué Dios no te responde? ¿Por qué tu vida está como está y tú sientes a veces que Dios no te responde?
Pero hazte la pregunta de verdad con ciencia, con un respeto tremendo, porque eres tú mismo. Tú puedes engañar a quien quiera, decir sí, Dios me responde, Dios está conmigo. Mentiroso el diablo. Si estuviéramos de verdad con Dios, aún nuestros hijos estarían en sus caminos. Él no se equivoca y su palabra no se equivoca. Si, dice Efraín, verso 17, es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió. Mire que la iglesia no sabe por qué dice su bebida se corrompió. Porque ellos dejaron de tomar solamente mosto y vino y bebían sangre humana. Por eso él se molestó tanto con Israel. Porque les enseñaron a volverse en caníbales y les enseñaron el famoso vampirismo, que era tomar sangre. La famosa fuente de la eterna juventud. Y nadie lo sabe, por eso los reyes bebían con sangre. Y viene algo más tremendo, la gente no sabe. Lo voy a soltar, después hablamos de ese tema, pero voy a soltar esta verdad, que el famoso cáliz de oro que hay en el Vaticano, no beben vino, en la famosa consagración. Beben sangre humana. Busquen testimonios en YouTube y miren los testimonios de los brujos, de los exbrujos. Como ellos cuentan cómo mandan containers de todos los niños que sacrifican, sobre todo para estas fechas del 31 de octubre. Lo que les sobra lo mandan allá. Y tienen que mandar sangre humana. Por eso es que Dios aborrece tanto eso. Léase Apocalipsis 17. Léaselo y verá. Como el Señor mismo dice que los hará beber de la misma sangre que ellos mismos han derramado. Y que ellos beben sangre. Ahí dice muy claro. Ve lo que dice la Escritura. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. A la gente le han enseñado que es que ellos se fueron simplemente a los ídolos, a las estatuas o monumentos. Mentiroso el diablo. Cuando usted estudia Crónicas de los Reyes y los libros proféticos, encuentran los verdaderos sacrificios por los cuales Dios se molestó. Seres humanos abiertos, entregados a Baal, a Moloch, al ángel de la muerte. Porque por ahí dice en el libro de Ezequiel que hicieron pacto con la muerte también. Y hay países donde le celebran y han hecho pacto con la muerte. Por eso tantos niños que se desaparecen. Y es para eso. Haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos. Mira lo que dice. Yo conozco a Efraín. Efraín. Mire, es increíble. Efraín es uno de los hijos de José, el cual recibió una tribu. Y se denomina a las tribus dispersas en las tierras, como dice el libro de Ezequiel, que somos el Efraín. Todos aquellos que descendemos del pueblo de Israel, aquellos que se establecieron antiguamente acá y formaron los famosos imperios antiguos que había en toda América, que cambiaron la verdad de Dios y empezaron a adorar a Satanás, al dios Sol, a todos los dioses, a la brujería y la hechicería y el algoritmo y el santerismo. Después hablamos de ese tema porque es tremendo. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, no se convierten a su Dios, porque hay un espíritu de fornicación y está en medio de ellos y no conocen a Jehová, a Yahweh, no lo conocen. Y si usted lo analiza en el Nuevo Testamento, su nombre fue quitado. Se habla es de Dios. Y cuando se habla de Dios con D mayúscula, no están hablando de Jesucristo. Porque todo el Nuevo Testamento habla de Cristo y habla de Dios. Y por eso el Evangelio moderno no conoce ni quién es el Dios de nosotros. Y el Dios de nosotros es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que se le apareció a Moisés. El de José, el de Elías, el de los profetas. Y tiene nombre propio, conocido en español como Jehová de los ejércitos. Pero su nombre en hebreo es Yahweh, YHWH.
Cuando hablemos de los nombres, ya van a comprender algo más. No lo conocen, dice, no conocen a Jehová. No lo conocen. Y hablan de Cristo y tampoco conocen qué era lo que predicaba Cristo. No conocen ni los mandamientos de Cristo. Miren lo que dice el verso 5, dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Y también la mal llamada iglesia está tropezando en sus pecados. Por eso Dios no les responde, Dios no les escucha. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Miren lo tremendo que dice, se apartó de ellos. ¿Por qué? Por fornicar y adulterar espiritualmente. No le conocen, dice. No hay conocimiento, no quieren el conocimiento. No hay entendimiento. ¿Por qué? Porque no caminan en la verdad. Dice, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. ¿Por qué habla de hijos extraños? Hay algo muy tremendo de lo que pasaba en 1 Samuel capítulo 12, porque él mandó matar hasta niños de pecho. Hijos extraños, hijos raros, concibieron hijos deformes. Se metieron los varones de Israel con las mujeres de las otras naciones, quienes eran descendientes de Caín, de los ángeles caídos. Génesis capítulo 6, que engendraron con las hijas de los hombres, los famosos gigantes, los famosos demonios, que eran seres humanos deformes. Por eso habla de hijos extraños. Han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gaaba, trompeta en Ramá, sonad la alarma en Bet-Aven. Tiembla, oh Benjamín, dijo el Señor. Efraín será asolado en el día del castigo, y en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Mira lo que dice. Y en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Por eso tenemos que ir a algo muy tremendo, el libro del Apocalipsis capítulo 12. Mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Dijo, está hablando del dragón y la mujer, que es el pueblo de Israel. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, porque no la pudo destruir. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Escuche, ¿quiénes son los descendientes de Israel? Los que guardan los mandamientos de Dios, de Jehová, de Yahweh, y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que somos los famosos gentiles. Hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Y la iglesia ha traspasado los linderos en este periodo y en esta época. Los linderos de la verdad. Y por eso es que hay libertinaje dentro de las mal llamadas iglesias cristianas. Donde allá dentro de la congregación, todos santos, todos puros, todos con una careta de santidad espectacular donde no dañan nada, pero por fuera, hipócritas, mentirosos. Mira lo que dice la escritura. Mira lo que dice. No hay verdad en ellos. No hay misericordia, no hay conocimiento de Dios. Perjuran, que es que se retratan de sus compromisos. Mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen y homicidio tras homicidio. No físico, sino espiritual. Los famosos asesinos del alma. Tremendo lo que dice. Traspasaron los linderos, derramé sobre ellos como agua mi ira. Y lo más delicado que dice la escritura de lo que acabamos de leer es que nuestros hijos son los que están pagando las consecuencias de nuestros propios actos. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de sus vanidades. Yo pues seré como polilla de Efraín. ¿Sabe qué es una polilla? La que carcome y acaba con todo. Y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Dice, aquí fue en el 722, se cumplió la palabra de Dios, dijo que iría a Asiria, y en el año 722 a.C., el imperio de Asiria los acabó y se los llevó como esclavos, y muchos huyeron para las demás naciones. Dice, entonces Efraín irá a Asiria
y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Miren lo que dice y terminamos acá. Dice el Eterno, porque yo seré como león a Efraín, lo devorará, y como cachorro de león a la casa de Judá, que recibe el alimento de lo despedazado. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Me iré. Vuelvo y repito y terminamos. En Oseas capítulo 4 y 5 dice muy claro, por cuanto se desechó el conocimiento de él, se desechó la palabra de él, no entienden y pasa uno a practicar la fornicación espiritual porque adulteró su palabra, porque cuando se cae en fornicación es porque hay adulterio. Se cambió la verdad de Dios con la pluma mentirosa, como dice Jeremías 8:8. Y por eso muchos están caminando dentro de las iglesias cristianas en fornicación, adulterio, y no lo saben. Inocentemente no lo saben. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad de Dios. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra y tu misericordia y tu verdad. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por esta noche. Señor, si alguien tiene que ser redargüido, que se redarguya. Si alguien tiene que ser enseñado, que reciba enseñanza. Si alguien tiene que estar corrigiéndose en esta noche, que se corrija. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu iglesia, tu pueblo ha sido engañado a través de los años por la serpiente antigua, Señor. Con teologías humanas, con mentiras, con palabra leudada, Señor, que ha desviado la verdad. Donde el ser humano hoy en día no te busca a ti, al único y verdadero Dios. No busca tu palabra. No aprende, no adquiere conocimiento. Simplemente quiere vivir con su vida libertina, aún sin tener temor de que están pecando, porque muchos ni siquiera saben que están en pecado. Están participando del evangelio de la serpiente, están participando de teologías humanas, de mentiras que emocionan, de teologías que son falsas, hipócritas y mentirosas. Pero la gente ha caído en esto. Muchos, Señor, no adoran imágenes, no adoran estatuas, Señor, pero están adorando a la imagen del hombre que es semejanza tuya, Señor, del varón que es semejanza tuya. Y han caído en adulterio y fornicación. Por eso muchos de los hijos de ellos se encuentran en situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones que sus padres no quisieran que ellos vivieran. Por eso muchos han caído en adulterio físico, fornicación física, en promiscuidad. Muchos están en prisiones, muchos están en drogas, Padre, simplemente porque aún tu pueblo no conoce la verdad ni camina en tu verdad, Señor, sino quieren hacer su propia voluntad y quieren seguir en el evangelio que un día Satanás les vendió. Aunque inocentemente lo han recibido y tienen una fe en el Señor, tienen que volver a la verdad. De lo contrario se van a condenar, Padre. Te pido, Señor, que seas propicio en esta hora, Señor, para que tu pueblo pueda encontrar la verdad y caminar en ella y vuelva a esas sendas antiguas, a esas sendas, como decía, Padre, allá en el libro de Jeremías, Señor. Jeremías dijo algo muy tremendo y muy fuerte, Señor, y quiero recordárselo hoy a la iglesia, Padre, para que el pueblo abra los ojos, Señor. Dijo Jeremías, amados, dijo, por tanto, así ha dicho Jehová o Yahweh, paraos en los caminos. Es hora de que usted pare en su vida espiritual y mirar es analizar todas las doctrinas que usted ha recibido, si están conforme a las Sagradas Escrituras o contradicen a las Sagradas Escrituras. Porque si las contradicen, mi amado hermano, por más que sean emocionantes y usted se emocione de una manera tremenda, usted está en el evangelio de la serpiente, porque han leudado su palabra. Es hora, mi amado hermano, de que usted analice las doctrinas, lo que usted está recibiendo. Dijo Jeremías, paraos en los caminos. Es hora que si usted quiere ser salvo, mi amado hermano, si usted quiere que su nombre realmente esté escrito en el libro de la vida, pare, mire, analice toda la doctrina que usted ha recibido y compare entre adquirir conocimiento. Lo acabamos de ver en esta noche. Y pregunte por las sendas antiguas, donde no había sido leudada la palabra, donde no había sido adulterada. Dice, ¿y cuál es el buen camino? Y cuando se pregunta por el buen camino, Cristo es el buen camino. Por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Nadie viene al Padre sino a través mío, dijo el Señor. Entonces esto nos va a llevar a analizar, a escudriñar qué fue lo que enseñó el Cordero de Dios. Y esta enseñanza nos va a llevar siempre, como Él lo dijo, al único y verdadero Dios, a su Padre, al Padre Celestial. Dice, y andad por Él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Gracias te damos, Señor. Padre, te pido en este momento que quites el embotamiento y la falta de entendimiento de tu pueblo, Señor, en el nombre que sobre todo nombre de Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo. Retira todo espíritu inmundo que se quiera oponer a la verdad. Toda incredulidad, Señor, derríbala ahora mismo, en el nombre que sobre todo nombre, y que la sangre preciosa del Cordero de Dios cubra a todo tu pueblo, a toda tu iglesia verdadera, a todos los justos y los santos, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y salgan y huyan del adulterio y la fornicación espiritual, porque eso puede ser lo que impida que el nombre de nosotros esté escrito en el libro de la vida, y muchos inocentemente están fornicando y adulterando espiritualmente, como lo vimos hoy. Padre, bendice su entrada, bendice su salida, bendice, Señor, todo lo que en ellos hay, bendice sus hijos, su descendencia, bendice sus hogares, bendice su economía, papá hermoso. Bendice, Padre, y abre el entendimiento y pon hambre y sed por tu palabra, por tu verdad, Señor, y que caminen en ella, Señor, para honra y gloria tuya. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Cristo dijo, y te lo recuerdo hoy con mucho respeto, Ruach HaKodesh dijo muy claro en San Juan 14:26, que tu labor es guiar a toda la verdad. Te pido que tus hijos y tus hijas sean guiados por ti y no por el espíritu de mentira, no por el espíritu de error y confusión, no por el espíritu de maldad. Y que el pueblo de Dios salga de la fornicación y adulterio espiritual. Y ese espíritu inmundo que acabamos de ver, que es un espíritu inmundo de fornicación y adulterio, lo suelte en el nombre de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. Y la sangre preciosa los proteja y los guarde, para que entren en el camino, en la verdad y la vida. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Te entregamos esta noche, Señor. Bendícela y bendice el día de mañana, Señor. Permítenos actuar en misericordia, como dice Oseas capítulo 1. Permítenos caminar en la verdad y permítenos actuar en conocimiento del Padre Celestial. ¿Quién es? ¿Qué enseñó? ¿Qué ordenó? Para poder caminar en su palabra y recibir todos los beneficios que tu palabra dice y las bendiciones. Mis amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden que todas las predicaciones están quedando grabadas en Facebook y también pasan al YouTube. Por si alguno quiere, les invito a que se suscriban en el canal para que reciban las predicaciones o la notificación cuando usted no pueda conectarse al Facebook. Y si usted quiere o le nace compartir, comparta, porque es necesario que la verdad se empiece a conocer. Vuelvo y le recuerdo, dentro de 2 días, más o menos máximo, o en estos días, si Dios me lo permite, vamos a empezar a hablar de los sellos que habla el Apocalipsis. Apocalipsis habla de 6 sellos, pero hay 7 sellos y ya se abrió el primero. No solamente el primero. Entonces vamos a entrar a mirar, a terminar de ver el Apocalipsis, que es algo que la iglesia tiene que entender. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer. Dios les guarde.